vamos con los primeros invitados. Me parece bárbaro. Tenemos la visita de dos legisladores provinciales. Hablamos de Fabián Palo Oliver y Carlos Del Frade, que nos están acompañando en el estudio de TDC. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias por venir. Carlos, estuviste hace algunas semanas acá y tratábamos este tema que... Me gustaría ser columnista. Sí, bueno. Sí. Yo no tengo problema. Bueno, también, digamos, que dato que omitía, no menor, digamos, acusado de ser el ideólogo del crimen de Erika Ábalos, que en el 28 de diciembre recibió 17 balazos afuera de la vivienda. Estuvo internada 3 días en el hospital Gutiérrez de Nautuerto y posteriormente falleció, ¿no? Nada más ni nada menos también. Así que bueno, con esta presentación, digamos, vamos a hablar ahora con el nuevo columnista del programa también. Carlos, Fabián, están recorriendo la zona y obviamente este es un tema que se impone en todo el territorio provincial y sobre todo en el sur. Sí, sin duda. Anoche nosotros estuvimos en Arequito. Arequito es una localidad importante, pero de las tantas pequeñas que existen en la provincia de Santa Fe, en el departamento Caseros, en la biblioteca Mitre. Estaba repleta y con muchísima pibada también allí. A mí me sorprendió mucho. El tema era narcotráfico, nada más y nada menos. Era la presentación del nuevo libro, Geografía Narco 8, Narcotráfico y Capitalismo Dependiente. Y durante 2 horas se bancaron una charla muy fuerte y obviamente que es el tema porque hay mucha preocupación por lo que significa el altísimo nivel de consumo en cualquier localidad de la provincia, por más pequeña que sea, por más pequeña que sea. Y allí está la gran trampa por el cual generalmente nosotros votamos en contra del presupuesto, porque el presupuesto lo que hace es generar, empujar a la gente a todo lo que tiene que ver con las terapias que pueden venderte un servicio privado de salud. Porque en un presupuesto de un billón con B larga, 800.000 millones de pesos, la asistencia para consumidores problemáticos es de solamente 55 millones de pesos. Eso quiere decir, nada de plata prácticamente para que el Estado abrace a las chicas y a los chicos con problemas de consumo, con lo cual los desesperan a los familiares porque tienen que buscar muchísimo dinero para pagar los tratamientos que existen generalmente en la actividad privada. Y hay muchísima gente que se queda afuera porque no los puede tratar porque no tiene plata. Eso está preocupando muchísimo y eso tiene que ver con una política pública que hay que dar vuelta como una media en la provincia de Santa Fe. Al menos una vez por año, en algunas oportunidades 2, se instala en el Senado de la provincia, en la Cámara Alta, la ley de Enrico, digamos, de que la justicia provincial se haga cargo de las causas de narcomenudeo, que puede intervenir. Esto, bueno, por ahora no avanzó. ¿Esto cambiaría algo o no? ¿Consideran que va a mejorar la situación o no va a pasar nada? Nosotros entendemos que no, que el problema y la solución pasa por otras acciones que se deben llevar adelante. En primer lugar hay que decir si la justicia provincial está preparada o no para afrontar y asumir todo lo que tenga que ver con el trabajo de investigación de narcomenudeo. Nosotros somos convencidos de que donde cerraste un búnker, a la media cuadra tenés otro búnker abierto a las 48 horas. El problema que hay que atacar es el lavado de dinero, la introducción del dinero que viene del delito organizado en el circuito financiero y un fuerte trabajo de prevención, incluir dentro de la agenda estatal lo que decía Carlos, no solamente la prevención, sino que es el tratamiento en esta ecuación que es explosiva, que es demanda y oferta. Está claro que la oferta va creciendo porque cada vez más la demanda de consumos problemáticos, porque cada vez son más las personas que consumen, ¿no? Pero si se da la discusión, nosotros vamos a dar nuestro punto de vista en términos, ni siquiera en un término, una cuestión ideológica, tiene que ver con las prioridades y con las necesidades. La justicia santafesina, inclusive lo que son los miembros de la Corte Suprema de Justicia, nunca se demostraron proclive a que la justicia santafesina tome el tema de narcomenudeo. Y acá también hay que empezar a discutir, bueno, cómo hacemos también para fortalecer todo lo que es el organismo de investigación, el Ministerio Público de la Acusación. La verdad que hay mucha puesta en escena y después al momento de discutir, por ejemplo, en el presupuesto provincial, cómo se fortalece el Ministerio Público de la Acusación, se hace muy poco. Nosotros para este año autorizamos la incorporación únicamente de 30 personas al Ministerio Público de la Acusación.
El proyecto que envía la legislatura, que ingresó por el Senado, que envió el gobernador de la provincia, ni siquiera incluía un ingreso. El Senado tampoco, y logramos, en realidad en conversación entre el Senado y la Cámara de Diputados, apenas logramos incorporar la autorización para que ingresen 30 personas. Y después, bueno, toda la política que hay desde los poderes establecidos, el poder real que decimos nosotros, que conforma la mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia, con algunos actores de la política, sobre todo del Senado santafesino, en disciplinar permanentemente, condicionar y limitar la tarea de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación. Nosotros tenemos un régimen disciplinario y de sanción de los fiscales vergonzoso. No existe en el país un sistema donde el poder de sancionatorio a los fiscales sea exclusivo de la legislatura. Sí. Y eso tuvo un objetivo. El objetivo es disciplinarlo y condicionarlo en las investigaciones que siguen. Entonces, el desafío, digo, es fortalecer el Ministerio Público de la Acusación, la tarea de investigación y trabajar coordinadamente con la Justicia Nacional. Yo pondría todo el esfuerzo para que, por ejemplo, los senadores de Juntos por el Cambio den quórum en el Senado de la Nación para tratar el fortalecimiento de la justicia federal en la provincia de Santa Fe. No se sentaron ni Jarpín ni Lozada, digamos, ninguno, no dieron quórum. Ninguno de los senadores de Juntos por el Cambio del país, y lamentablemente los 2 senadores de Santa Fe tampoco tuvieron la valentía de plantarse y de plantear, bueno, más allá de lo que decida Juntos por el Cambio, nosotros nos tenemos que sentar porque estamos hablando de la justicia federal en Santa Fe, que tiene una gran deuda hace muchos años, ¿no? Claro. Me quiero detener esto que comentaban recién porque me parece una cuestión importante y que realmente a uno lo llena de preguntas. Digo, decía al comienzo, estamos viviendo 40 años de democracia y uno desde este lugar reivindica este sistema y pone objetivos para mejorarlo, para que siga creciendo, para ir puliendo aquellas cosas que nos faltan, que son muchas. Y en el medio de una discusión tan importante, digo, había muchas discusiones la semana pasada en el Senado. Una era esta ley para fortalecer la justicia federal. Nota que el Senado decide no tratarlo, que en el caso de Juntos por el Cambio se retira del recinto. ¿Qué análisis se hace de eso? ¿Cómo se le dice también al ciudadano de pie, al vecino que está viendo, que también estaban los abuelos de Lucio Dupuy, con todo el impacto mediático que eso estuvo esperando el tratamiento de una ley? Digo, un montón de cuestiones donde había gente, inclusive vecinos, esperando una resolución, que se volvieron a sus casas como si nada, además de todos los que estábamos siguiendo el tema. ¿Cómo se explica, cómo se puede entender una cosa así donde se ve, y esto ya es una opinión personal, digamos, a los legisladores tan lejos de la gente? A mí me parece que eso tiene que ver con cómo se vota. Si se va a seguir votando igual, el resultado va a ser el mismo. Así que es indispensable, entre otras cosas, para cambiar la realidad política de la provincia y del país, votar diferente, porque si votás igual, evidentemente vas a tener el mismo resultado. Eso para mí es básico. Y después lo otro que es muy importante ver es que si la política no se despega del factor económico que termina siendo el patrón y la política simplemente el que gerencia los intereses de los patrones a nivel provincial o a nivel nacional, es un problema serio. Así que me parece que es fundamental en estos 40 años de democracia pensar qué deuda tiene la democracia con nosotros, qué pensábamos nosotros de la democracia, los que tenemos esos años para decir 40 años atrás, que era lo que nosotros pensábamos, deseábamos, soñábamos la democracia, y después pensar en lo otro. Ante tanta cuestión mediática de lo que supone maldecir la política, maldecir la democracia, sin política y sin democracia, ¿a dónde vamos? A un territorio de fascismo, en donde todos se van a entrar a matar porque se va a liberar, por ejemplo, la utilización de las armas, como ya están diciendo algunas candidatas y algunos candidatos presidenciales. Esto que vos decís, Carlos, disculpame, al momento de rever el voto, decir, bueno, ¿a quién votamos? Uno lo que empieza a escuchar en muchos ciudadanos de pie, y me pasó en esta última semana, y por eso lo planteo, es que aparece el nombre de la figura de Milei, lo cual, digamos, no tengo ningún miedo en plantearlo, digamos, a mí me horroriza, como vecino, como ciudadano, por un montón de cuestiones, y eso es lo que aparece, o sea, en el votar distinto aparece este nombre. Sí. Bueno, por eso también generalmente cuando hay espirales de violencia, y bueno, Argentina está viviendo un momento muy particular y muy violento, generalmente la gente busca la solución por el lado de expresiones fascistas, y por eso es preocupante lo de Milei propiamente dicho. Si vos escuchás, más allá de sus contradicciones en el último tiempo,
la verdad que es una expresión que poco tiene que ver con la democracia. Desde el mismo momento que alguien reniega del rol que tiene que tener el Estado, no es una cuestión únicamente de diferenciación ideológica. Renegar contra el Estado es renegar contra el orden que puede justamente condicionar y equilibrar los distintos intereses y poderes. Después, en democracia, o sea, lo importante es que por lo menos lo intente dentro de lo que es el sistema democrático, que no es poco, Pero digo, a mí me parece que lo que está en juego en este proceso electoral es mucho más que una elección en términos, formal, sino que ojalá que haya una irrupción, y en la provincia de Santa Fe eso es lo que nosotros intentamos, de romper con un orden establecido hace mucho tiempo, donde el poder real no lo tiene la institucionalidad política. Es insoportable que en la provincia de Santa Fe los gobernadores estén condicionados por un poder establecido que lo componen la mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, algunos senadores y algunos actores de la política y la Iglesia. El poder que tiene la provincia de Santa Fe, el arzobispo de Santa Fe, es impensado en un país laico. Desde el año 1994, nuestro Estado es laico y sin embargo no tenemos ley de educación sexual integral porque la Iglesia se opone. En poquísimos lugares se da, digamos, en pocos lugares se da la educación sexual integral. Sí, en muy pocos lugares, pero digo, en la Cámara de Diputados tuvo sanción en dos oportunidades y en el Senado no sale por la presión de la Iglesia. Entonces digo, esperemos que tengamos la capacidad, aquellos que queremos conformar un espacio superador, a que realmente podamos discutir cuáles son los poderes constituidos en la provincia de Santa Fe para por lo menos poder brindar la respuesta que se necesiten. En la provincia de Santa Fe no podemos seguir sosteniendo el sistema tributario que hace años tenemos y que responden a los intereses de los poderes concentrados en la economía, y es así eso. Ese poder real que mencionás aparece en momentos claves, como fue ahora, por ejemplo, el camino que se está transcurriendo para designar al fiscal general de la provincia. Sí, claramente. Allí los que estaban ternados tenían más que ver con los intereses del PUS, como nosotros llamamos, el Partido Único Santafesino, en donde Rafael Gutiérrez, que es el mandamás de esto de la Corte, junto a sus amigos conservadores de los partidos que han gobernado la provincia en los últimos 40 años, habían marcado una línea de investigación para el Ministerio Público de la Acusación que, entre otras cosas, garantizara que no se investigara, por ejemplo, los subsidios de los senadores, que no se investigaran los negocios de la política y la policía corrupta, que no se investigara nada menos algo que Palo viene planteando de hace rato, que es transparentar la financiación de la política. Y eso me parece que era lo que estaba en su momento por las ternas, porque se lo dejaba fuera a un tipo brillante como Luis Echapá Pietra, que era uno de los fiscales que más había avanzado en estas investigaciones, y se lo dejó afuera, literalmente porque lo molestaba a Gutiérrez, porque lo molestaba a Traferri, porque lo molestaban a estos integrantes del PUS, del Partido Único Santafesino. Perotti, para nosotros, tomó una decisión que a mí me sorprendió gratamente, de dejar de lado los nombres más vinculados al PUS y puso otros que, aunque no sean Echapá Pietra, son figuras que por lo menos pueden garantizar la idea de ir a fondo en determinadas investigaciones. Pero efectivamente era una manifestación del PUS. Y la cuestión judicial es lo que le embroma la vida cotidiana a la gente, porque si la justicia sigue siendo una red de pescador invertida por donde pasan de largo los peces grandes y quedan atrapados los peces chicos, le terminan embromando la vida a la gente en cualquier lugarcito de la provincia de Santa Fe. Bueno, de hecho, digamos, el caso de Traferri es un caso emblemático que se pierde, digamos, en tantas noticias y en tantas situaciones y además porque, digamos, tampoco tiene una repercusión quizás en medios porteños, que es donde se da la gran caja de resonancia, digo, pero el hecho de que los fiscales se hayan presentado, hayan, digamos, dicho, tenemos las pruebas, queremos investigarlo, y el propio Senado, sus propios, digamos, compañeros de bancas hayan dicho no se los puede investigar, es un hecho, digamos, que marca esto que estás diciendo vos, Carlos. Digamos, acá no vengan a investigar donde quieran, menos acá. Sí, eso está claro, que ese es el mensaje que se da permanentemente, pero no es un mensaje únicamente corporativo desde la política. En realidad es un mensaje mafioso de los grupos, insisto, que pretenden
en el tiempo mantener el poder real. Ese poder condiciona a los gobernadores, ese poder condiciona a los ministros de seguridad. Por ejemplo, no hay un ministro de seguridad que tenga la libertad para determinar cuáles son los comisarios que van al departamento San Lorenzo. Y esto es real, no es que uno lo dice porque lo está inventando. Nosotros hemos escuchado gobernadores diciendo que los senadores condicionan qué comisario se pone. Y vaya casualidad que son los comisarios que después están involucrados en bandas narcopoliciales. El departamento de San Lorenzo es... Carlos es el que entiende de esto, yo voy aprendiendo de Carlos. Pero digo, es uno de los departamentos que más policía tienen involucrados en investigaciones de bandas de narcodelitos, ¿no? Entonces, que suceda eso, que no se sancionen leyes, como decíamos, que quieran condicionar a los fiscales porque piden ni más ni menos que el desafuero para que un senador se presente a aclarar su situación, porque eso también hay que decirlo. El principio de que todos somos iguales ante la ley no se cumple con un privilegio vergonzoso como son los fueros. No, en Santa Fe no es fuero, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel nacional, los diputados de los senadores tienen fuero, como los tuvo y los tenía Cristina Fernández de Kirchner como senadores, la pudieron investigar, la pudieron procesar, se presentó la pudieron, cuántas veces se la presentó llamaron todo el tiempo. Acá no, acá es inmunidad, digamos, en Santa Fe. Digamos, que en inmunidad no existe en ninguna otra provincia de la República Existe la Argentina. inmunidad de arresto, claro, pero no para ser procesado, imputado y procesado. Bueno, eso es lo vergonzoso que pasa en esta provincia. Y no es que el Senado votó en contra, votó el Senado y después la Corte Suprema de Justicia declaró que eso fuero y esa interpretación es la que corresponde. Cuando lo que tenés que hacer es modificar el artículo 27 del Código Procesal Penal y lo resolvés. Le garantiza la inmunidad de arresto, pero sí está obligado a presentarse a la justicia. Pablo Oliver, Carlos Delfrade, un placer, muchas gracias por visitarnos. Un gustazo, muchísimas gracias. Vamos a una pausa comercial.